eh, eh, para a Mercedes la primera etapa de su carrera investigadora estuvo muy centrada en el análisis de la clase obrera, de la configuración de la clase obrera desde esa perspectiva de género, y en los últimos años ha enfocado su investigación en la emergencia de subjetividades colectivas y culturas políticas desde el análisis de la experiencia emocional. La tesis que recorre su investigación más reciente es que lo emocional es político. Y desde esta perspectiva ha comisariado una exposición itinerante Zutik, Historia y Memoria del Movimiento Feminista en Vizcaya, 1968-1994. Bien, entre sus principales publicaciones recientes, las que encajan quizá más con el tema que nos reúne hoy aquí, es el artículo El malestar de las mujeres en España, 1956-1968, publicado en Arenal en el año 21, y Las paradojas del feminismo de segunda ola, lo personal es político, en el libro coordinado por Miren Yona y Javier Díaz Freire, tras la estela de los feminismos históricos, que recoge las colaboraciones, las aportaciones del coloquio de AEIM que tuvo lugar en el año 22. Bien, pues sin más, ya le paso la palabra con la ponencia que ha titulado La reconstrucción de la conciencia feminista durante el tardofranquismo. Bien, pues cuando quieras, Mercedes. Gracias, Ángela. Bueno, primero quería dar las gracias a Miguel Ángel Ruiz, a Ángela Cenarro, por invitarme a estar en estas jornadas, por darme esta oportunidad de participar pues, de una serie de actos que cuando me invitaron no acababa de ver la importancia de los mismos, pero sin embargo creo que según iban pasando los días me daba cuenta de la necesidad de celebrar los 50 años de libertad en España, ¿no? En ese sentido, me siento orgullosa de participar junto con ustedes en este momento, en este ciclo de actos, ¿no? Bueno, mi reflexión va a ir sobre cómo se construyó la conciencia feminista en el tardofranquismo. Reconozco que el diálogo con Enchane Rincón, que formamos parte del mismo grupo, me ha ayudado a reflexionar sobre algunas cuestiones que les voy a plantear, y de hecho algunos materiales y algunas reflexiones se las debo a ella. Bueno, ya lo iré comentando. Voy a empezar con esta imagen que, como podéis ver, bueno, pues es uno de esos lemas feministas que, bueno, pues que vimos en las paredes de las calles en España en la época de la transición, ¿no? Manolo, la cena te la haces solo. Bueno, creo que dialoga con algunas de las cuestiones que planteábamos ayer sobre las amas de casa, ¿no? Bueno, el lema lo he tomado porque me parece que resume muy bien el significado de lo que es el patriarcado. Creo que es un acto de habla en el que podéis ver hay una mujer que con mucha autoridad y con poder toma la palabra y le da la orden a un varón que le llama Manolo. Manolo simbólicamente representa al marido de las mujeres españolas, ¿no? Bueno, es una relación intersubjetiva, es una forma popular de hablar del patriarcado, ¿no? Me interesa esta frase o este lema político porque contiene dos cuestiones que son las que van a articular todo lo que hoy les quiero explicar, ¿no? Por un lado se ve que es un gesto en el que se muestra una nueva disposición de las mujeres en relación a los hombres. Es un gesto en el que se ve que las mujeres están intentando renegociar las relaciones amorosas y renegociar ese pacto conyugal que sostenía las relaciones de género en el capitalismo del bienestar de los años 60. Recuerden que el patriarcado era entendido como un sistema de opresión específico de las mujeres,
un dominio histórico que los hombres habían ejercido sobre ellas, pero en un espacio muy concreto que tiene que ver con el espacio de lo íntimo, con el espacio de lo doméstico, con el espacio que se decía de lo privado, ¿no? Este lema también tiene algo que el feminismo de la segunda ola creo que aportó como una gran novedad, y es que, bueno, pues fue un movimiento que escinde el vínculo conyugal, ¿eh? Es un movimiento que rompe la comunidad de afectos familiares sobre los que se ha ido construyendo esa mística de la feminidad, sobre la que habla Betty Friedan y sobre la que se construye todo lo que es el ideario del ama de casa, ¿no? Por eso mismo, y en repetidas ocasiones lo habéis ido planteando desde las perspectivas de otros grupos sociales, de mujeres obreras y de otros grupos sociales. Por eso el feminismo aparece como algo revolucionario, aparece como algo desafiante y aparece como algo peligroso, ¿no? Estas serían las imágenes que os traigo, que me gustan mucho porque son dos pegatinas. La primera de todas, la que está en el centro, es la que dibujaron las mujeres obreras de un barrio obrero de Bilbao, de Recalde. Como veis, es un dibujo muy ingenuo, ¿no? Bueno, es una mujer con la casa a cuestas, es el gran peso de la domesticidad como símbolo de la opresión del patriarcado. Y el de al lado también es un dibujo que hicieron las jóvenes vizcaínas en 1976, cuando se estaba empezando justo a organizar las primeras asambleas y el movimiento feminista como un movimiento organizado. Y ahí veis, bueno, pues también la otra idea, ¿no? Se le ha cortado la cabeza, tenía una boina de pues, hombre vasco, lo que querían representar. Bueno, pues también en las espaldas y en los lomos de ellas, ¿no? Bueno, esta sería una de las ideas con las que quiero trabajar hoy, y la otra que está también en ese mismo dibujo sobre Manolo Solo, esa segunda dimensión que me interesa, como les decía, destacar, es que se reconoce la autoridad epistémica de las mujeres, es decir, en esa idea de Manolo, la cena te la hace solo, en esa orden que le da, realmente las mujeres se nota que han dejado de ser meras testigos, han dejado de ser las que cogen apuntes, han dejado de ser simplemente un público que asiste a las reuniones. Y es verdad que ahí aparecen con un gesto de quien sabe de lo que habla, es decir, está interpretando, está construyendo una narrativa, la narrativa feminista, y es una narrativa que, bueno, les va a llevar a ser las grandes descaradas, o si queréis, las grandes desvergonzadas. Es decir, es un lema en donde se recoge el otro segundo eje que quiero exponer, es que las mujeres han perdido la vergüenza. Y nada mejor que ese gesto, que es un gesto que también cuando vi la foto hace no mucho con motivo de la exposición Sutik, que a mí me emocionó. Es una foto que no se conocía, es la primera vez que salen las chicas en Bilbao, el 8 de marzo de 1977, con la vagina en alto, que claramente es una gran provocación, en donde lo que se muestra es que se ha perdido el pudor, ¿no? El pudor sexual, ¿no? Bueno, creo que las mujeres toman las calles con las manos en alto por primera vez y desafían el honor de los hombres, también custodiado por el franquismo en todas y cada una de las leyes que hoy ha expuesto Pilar, ¿no? Bueno, la segunda cuestión de a modo de introducción que quiero plantear es que este feminismo, vamos a decir que ya estaba en 1975. Es verdad que el movimiento feminista eclosiona a partir de la muerte del dictador, es cuando se constituye como un movimiento organizado, cuando va creando su agenda y cuando realmente hace sus propuestas. Pero lo que quiero hoy explicar aquí, y aquí sigo pues una de las tesis de una de las historiadoras, Mary Nash, que mejor ha interpretado este fenómeno y además también fue protagonista del mismo, ¿no? La idea es que el feminismo ya estaba allí antes de que muriera el dictador, ¿no? Voy a tomar también unas palabras en aquel momento de la joven feminista Carlota Bustelo, justo después de que se hubieran organizado aquellas primeras jornadas de la mujer en Madrid en diciembre de 1975, o sea, un mes después de la muerte del dictador. Y ella decía que en aquellas jornadas todas las asistentes demostraron haber alcanzado un mínimo de conciencia feminista. Bueno, se puede afirmar, por lo tanto, que es lo que voy a desarrollar, es que había ya surgido una nueva subjetividad feminista, que ya tenían, por lo tanto, las mujeres esta certeza de que se había producido un antagonismo entre los sexos.
En este tiempo, y ahí lo he marcado, es una cronología entre 1968, pues por tomar quizá un evento pues insignificativo, pero yo diría que desde la segunda mitad de los años 60 hasta 1975 se había articulado ya una identidad feminista, pero en un tiempo, voy a decir, de encrucijada entre viejas narrativas marxistas que ya estaban empezando a intentar explicar eso de la alienación de las mujeres. En este sentido, Carlos Castella El Pino, que fue un famoso psiquiatra marxista dentro de la corriente crítica al marxismo, ya hablaba de alienación. Pero es verdad que lo hacía todavía con un lenguaje, vamos a decir, propio de lo que es la teoría marxista, ¿no? En ese espacio, el feminismo, cuando aparece con la fórmula del patriarcado, realmente fue desautorizado como propuesta en la medida que, como bien explicaba hoy Pilar, parecía que introducía una contradicción que debilitaba al movimiento obrero. Y sin embargo, la tesis que sostengo es que el feminismo tuvo mucho éxito. El feminismo radical fue una corriente que atravesó los muchos feminismos que entraron en debate, y la razón de ese éxito la tienen ahí escrita, la tesis que voy a plantear, es que realmente el feminismo, es decir, el patriarcado, se entiende con el cuerpo. Este para mí es el lema que preside todo lo que les voy a explicar, ¿no? Es decir, que para el año 75 el feminismo, con su teoría del poder, tal y como la ha planteado en términos de antagonismo entre hombres y mujeres, había dejado de ser ya algo extraño, algo extravagante para las mujeres del tardofranquismo, porque realmente lo que planteo es que ejerció una acción política sobre un cuerpo femenino que ya estaba afectado emocionalmente por eso que se llamó el malestar de las mujeres. Es decir, las mujeres habían girado ya contra los hombres, habían modificado su disposición corporal a partir de toda una serie de prácticas que les va a conducir a desidentificarse con los propios hombres, ¿no? Este cambio corporal se produce antes de la restricción de la narrativa, antes de la teoría crítica. Es decir, la relación con el feminismo no es una relación intelectual, es una relación de incorporación de un lenguaje en un cuerpo que ya estaba afectado. Esa es una de las cuestiones que les voy a plantear. Y la segunda es cómo surge entonces una subjetividad feminista en este contexto del malestar. Bueno, pues surge de la mano de una de las grandes herramientas del feminismo radical, la idea de que lo personal es político. Es decir, las mujeres fueron llevando a cabo toda una tarea en sus grupos de autoconciencia, y luego voy a explicar esto, de reinterpretación de los vínculos sociales partiendo de su propia experiencia, partiendo de su propia percepción de la realidad, y haciendo caso a aquel lema de que es el sufrimiento de las mujeres la condición para la política. Bueno, por lo tanto, van a dar un sentido político a un sufrimiento, malestar, en un proceso que va de lo personal y lo de lo subjetivo hacia una teoría política. Bueno, son como los dos ejes que voy a intentar desarrollar para explicar cuál fue y por qué el éxito de una cosa tan extraña como decir a las mujeres que realmente tienen un conflicto de intereses con sus hombres, es decir, sus maridos, amantes, compañeros de partido, amigos, etc., ¿no? Bueno, voy a hacer entonces un recorrido primero por el malestar de las mujeres. Me voy a poner un poquito melodramática, ya lo siento, pero bueno, voy a partir de un texto que recoge una voz, que en este caso, bueno, es una voz que le voy a llamar Isabel. Es la voz del malestar de las mujeres, precisamente en el año 1968, que es cuando se recoge y se publica en el libro al que he hecho alusión del psiquiatra Carlos Castella El Pino. Es un libro que se llama Cuatro ensayos sobre las mujeres, en donde él lo que hace es, bueno, pues publica y reproduce algunos testimonios de las mujeres que habían ido pasando por su consulta, ¿no? Isabel, yo creo que es un ejemplo, representa pues una experiencia que tuvieron muchas otras mujeres y que la voy a analizar y la voy a desgranar, ¿no? Fijaros, voy a ir leyéndola. Empieza reconociendo que su marido no le acompaña porque le daba vergüenza realmente decir que iba a acompañarle para explicar algo que no lo entiende ni ella, ¿no?
Mi marido dice no ha venido porque no ha pedido permiso ni quería decir para lo que era, ¿no? Me alegro porque no sé cómo decir que prefiero estar sola. Este es otro elemento muy importante del testimonio. Y voy a seguir leyendo, ¿no? No soy como era antes, estoy aburrida. Y antes tenía ilusión por todo. Qué poco me interesa ahora mi marido, los niños, todo. No es que no los quiera, pero es que me aburren. No sé de qué me quejo en realidad. Tengo de todo, estamos bien. Usted dirá que nunca ha tenido una enferma tan estúpida, porque ahora le iba a decir una tontería, que me molesta ya todo lo que hace mi marido. Bueno, todo no. Por ejemplo, cuando llega a la fábrica, yo antes tenía ilusión, pero ahora, ya se lo he dicho, no tenemos nada de lo que hablar. ¿Es posible que no tenga nada de qué hablarme? Él dice que está cansado, que lo que quiere es estar tranquilo y se pone a leer el periódico. Y muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que se pueda llegar a esto? No sé, a no contar con el otro. Una quisiera que la vida fuera algo más. Si no es más que esto, la verdad es que resulta sin aliciente. Y acaba preguntándose, ¿cree usted que soy una egoísta? La imagen que he puesto ahí al lado es la imagen de una película, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, que precisamente se había estrenado un año anterior a este testimonio. Y lo que he hecho es recogerla porque ella hace mención al cine y concretamente hace mención a la importancia que para ella tuvo esta película, ¿no? Es una película donde a través de un personaje que se llama Marta, que es el alter ego de Elizabeth Taylor, ¿no?, que es la protagonista, pues realmente pues reproduce exactamente esta misma dirección, ¿no? Este malestar de un matrimonio que está preso en las convenciones y donde ella realmente pues experimenta y se gira contra su marido por la insatisfacción que le produce, ¿no? Con esto también lo que quiero plantear es algo que Ainchane lo ha comentado, es que hay toda una circulación de emociones entre el mundo del cine y la percepción y la experiencia de las mujeres. Digamos como que el cine les ayuda en un momento dado, todavía de una manera muy intuitiva, como es la cultura, todavía no existe una narrativa política clara, pero les ayuda a reconocerse en experiencias que cuentan, sobre todo en términos en primera persona, ¿no? Entonces, como pueden ver, el malestar, que no tiene nombre, por seguir la popular expresión de Betty Friedan, alude a un sentimiento de carácter emocional, o si se quiere, es una experiencia de naturaleza afectiva que padecieron las amas de casa en los años del desarrollismo de los años 60, precisamente en el momento de apertura, en un momento de bonanza económica del capitalismo. Por eso ella dice, ¿cómo en este momento me puede estar ocurriendo esto, ¿no? Voy a interpretar el malestar, no solamente en este momento, sino lo voy a utilizar como una categoría cognitiva que creo que tiene un enorme potencial político. Son momentos de innovación, son momentos en los que se está de alguna forma modificando el lugar y las relaciones y los vínculos sociales sin todavía tener una definición clara. El malestar, el de entonces y el de hoy, es un marcador de infelicidad muy fuerte, es un diagnóstico de la falta de sentido, ¿no? Y ella lo dice, la idea de hay una sensación de vacío, ¿no? O sea, se produce la nada. Esto es lo que sentían las mujeres en su vivir diario debido a la pérdida del objeto amoroso. Es decir, es una emoción que tiene que ver con un vínculo amoroso que tiene una razón, y es la no devolución de la promesa del amor romántico que creían obtener de sus novios primero y de sus maridos cuando se casaban después. Es una experiencia que afecta al cuerpo y que fue medicalizada en forma de depresión y produce primero un giro al yo. Es un momento de un enorme subjetivismo. Fijaros que las mujeres, cuando no saben lo que ocurre, no pueden ponerle nombre, no tienen categorías a su disposición, es lógico, lo que hablan es a través de una interpretación de lo que ocurre en el cuerpo. Es una tristeza que se ubica en el cuerpo como instancia de experiencia. Bueno, entonces decía, las mujeres solo lo identifican haciendo una lectura de sus síntomas. A lo largo de los testimonios que maneja Castilla del Pino se habla también de estar muy cansadas, de no poder dormir, de estar agotadas. Es decir, son muchas las manifestaciones que en el fondo lo que están es ahondando hacia lo que es una melancolía o tristeza, ¿no? El otro elemento que quiero señalar es que reconocen que les da vergüenza. El malestar de las mujeres de alguna forma pasa por una especie de avergonzamiento social y eso produce que tenga este carácter íntimo,
tiene poca autoridad social para poder hablar de esto con otras mujeres. ¿Me pasará solo a mí? Se pregunta, ¿soy una egoísta? ¿No? Bueno, es una sensación de extrañeza que se produce cuando, como les decía, las categorías que tienen a su disposición, que es el ideal, la mística de la feminidad, el ideal de ama de casa y el desarrollismo, realmente no encajan y no saben cómo utilizarlas, ¿no? La vergüenza es una emoción que lo que está es estableciendo un vínculo con el otro a través de una aprobación o a través de una desaprobación. No cabe duda que es una de las emociones que tiene mayor impacto sobre el control social. Lo que se está buscando es la aprobación del otro. Cuando se produce la vergüenza se produce una falla en la aprobación del otro, ¿no? Por lo tanto, la vergüenza produce soledad, produce bloqueo. Bueno, ahí tenemos entonces como los dos elementos que me parecen importantes de esta experiencia. Como siguiente cuestión que quiero plantear es que este malestar de las mujeres apunta, como decía, a una relación amorosa. Es una relación, y voy a interpretar el amor ubicada en un momento concreto. No voy a hablar del amor romántico como una categoría abstracta sobre la que luego el feminismo hablará, sino que lo entiendo en este caso como una experiencia particular de aquellas mujeres hacia un vínculo que yo le llamo el amor conyugal, que construyeron en relación a los hombres y dentro de una subjetividad femenina profundamente romántica y muy sentimental, ¿no? Es el amor romántico, el sentimentalismo conyugal de los años 60. Mi tesis es que la melancolía de las mujeres en los años 60 se inscribe dentro de un tiempo femenino romántico y que está muy caracterizado por una fuerte pulsión hacia el amor y que se forja a su vez dentro de un tiempo que se acelera muy vitalista y muy existencialista, ¿no? Ahí tenéis algunas de las películas que ellas reconocen ver en aquel momento cuando se hacía un enorme consumo del cine romántico y sobre todo también de la novela romántica, ¿no? Bueno, voy a tomar una de las tesis de Carmen Martín Gaite para explicar pues lo que os decía, cómo cambia la experiencia del tiempo. Ella lo hace cuando explica los usos amorosos del franquismo, ¿no? Ella dice que a partir del año 56 el sentimentalismo de esta generación de mujeres es posible porque realmente a través del cine norteamericano y a través de cómo va cambiando la música, ¿no? Lo planteaba antes Ainchane, a través de los bailes del foxtrot, del boogie, del jazz. Parece como que pierde peso ese pasado, esa memoria de la guerra civil que producía siempre a todos los actos una enorme trascendencia, ¿no? Parece como que se banaliza esa memoria de la guerra y las mujeres en este sentido lo que hacen es le dan una dimensión desde el amor a este vitalismo que es el que les lleva a tener un deseo de lo que supone la liminalidad de la pasión del amor, un deseo de que se produzca ya una idea de que el amor y la pasión están ahí, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, el tiempo se acelera, lo liminal de alguna manera aparece como una conquista a la que quieran llegar, ¿no? Lo representado a través de los bailes de la época y hay una expresión tomando el mismo testimonio con el que he empezado, el de Isabel, que plantea esto, ¿no? Ahora pienso que he debido desear muchas cosas. El deseo de las mujeres se desata. La idea de la espera a un futuro lejano que nunca se va a cumplir y que requiere un sacrificio se va alejando. Por eso dice, yo creo que estoy tan triste y tan aburrida porque en el fondo no he conseguido nada, ¿no? Yo pienso que debe haber personas que tienen ilusiones, que esperan hacer cosas. No cabe duda que la figura de Sara Montiel y las coplas de los años 50 en España, yo creo que simbolizan y recogen muy bien este deseo femenino tan carnal, ¿no? Las mujeres se vieron emplazadas realmente a tomar la iniciativa en la conquista del amor romántico. Ahí tenéis pues uno de los cantos famosos de aquel cuplé que ella cantaba en una de las películas más taquilleras del año 57, el último cuplé, ¿no? Es la idea de una espera de un hombre que está ahí, ¿no? Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, tendida en una cheslón, fumar y amar, ¿no? ¿Os acordáis, no? La habéis cantado. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo, cuando a sus ojos veo sedientos de placer. Bueno, esta canción la hemos cantado muchas veces y viene a ser esta, ¿no?
Eso sí, este deseo de la pasión, de la liminalidad que produce el amor para las mujeres se va a producir dentro del juramento matrimonial, ¿eh? No se escapan de algo muy importante. Por eso digo que es un amor conyugal. Cuando digo que es un amor conyugal es que lo entienden como una alianza entre compañeros que se reconocen entre iguales y aquí modifican el contenido del matrimonio. La idea de que se eligen libremente unos a otros, pero es un compromiso eterno. Y ese compromiso eterno, esa ansia por este amor romántico, de alguna manera como una ansia que permanece en el tiempo, se produce efectivamente a través del matrimonio, ¿no? Hay muchos testimonios en una colección que les recomiendo de entrevistas que se titula Madres e hijas de la transición, en donde prácticamente todas las mujeres que hablan de esta generación plantean que estaban como locas para casarse, ¿no? Para ellas casarse era, como les digo, era consumar el amor romántico. Tomaron muchas iniciativas y de hecho es un momento en el que las mujeres redujeron su edad al matrimonio, ya no se casan a los 25 años como edad media, se casan a los 22 años, cambian su cuerpo, son cuerpos mucho más sexualizados, es el cuerpo de Christian Dior, ¿no? El momento que se ponen los tacones es el momento que reducen 3 tallas frente a las madres patrióticas, ¿no? Bueno, es un momento que ellas reconocen que les vuelve locas, ¿no? Bueno, lo que quiero plantear es que ellas modifican el contenido, el vínculo conyugal, ese matrimonio cristiano que está pues dotado y de alguna forma saturado de sacrificio, lo modifican de alguna manera y sobre todo se hacen fuertes con la idea que el amor es una expresión sincera, ante todo es una expresión sincera de complicidad, de amistad, de fidelidad mutua. Entonces lo van redoblando de toda una serie de valores, de manera que le van a dar a este contenido matrimonial un fuerte sentimentalismo. Tanto es así que ayer se comentaba, se produce una reforma en la ley del Código Civil en 1958, impulsada por Mercedes Formica, sustituyendo el domicilio del marido por el domicilio conyugal. La conyugalidad, por lo tanto, de alguna manera, de forma un poco tímida, viene a recoger este sentimiento del acuerdo, pues quizá algo más igualitario, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que esta estructura del sentir se explica por una obsesión que tuvieron las mujeres en los años 60 por crear un hogar, pero un hogar en el que fueron de alguna forma tomando decisiones, intensificando lo doméstico, dejando incluso de trabajar, dejando los estudios por casarse, en aras y desde este sentimentalismo de las mujeres de una entrega a sí mismas en forma de un amor exclusivo a su marido. Digamos que la maternidad sería una prolongación de esto, ¿no? Pero claro, María Lafitte, que es una mujer pues muy sabia y sensata, ya dijo que esta idea del sentimentalismo, de la verdad del amor, de los años 60 de las mujeres, realmente les produjo a los hombres, y digo literal, una vaga e indefinible repugnancia. Aquello a lo que las mujeres concedían tan importante, para ellos era algo extraño, excesivamente incómodo y lleno de superfluas divagaciones que les apartaba de su verdadera finalidad. Bueno, voy a plantear entonces cómo se produce esta idea que le he llamado como el extrañamiento de las mujeres hacia los hombres, ¿no? De alguna manera el amor y la melancolía modificaron la subjetividad femenina. Y esto va a dar lugar a nuevas prácticas afectivas. Y yo diría que se produjeron formas inéditas de relación entre los géneros, ¿no? El malestar de las mujeres transformó la agencia de las mujeres en sus relaciones íntimas, extrañando a los hombres y también y por consiguiente en la forma de entender su maternidad. Ellas transitaron de cuerpos deseantes hacia cuerpos melancólicos, de quien ya no espera nada. Es un tiempo vacío. Ahí tenéis la imagen a vuestra izquierda
de una figura que yo veo que tuvo una enorme relevancia, aunque fue después cuando se hizo la dramatización de la misma, que es la figura de Carmen Sotillo en la novela de 5 horas con Mario, que es con la que dialoga en última instancia Josefina Molina cuando representa Función de Noche, Lola Herrera, ¿no? Quiero decir, voy a explicar la figura de Carmen Sotillo. Carmen Sotillo, como sabéis, es una mujer que está delante del féretro de su marido, Mario, y al que le habla en pues en un soliloquio que dura mucho tiempo, en el que el propio, de alguna forma estética, el soliloquio lo que está representando es la soledad de las mujeres en relación a su vida matrimonial, ¿no? Pero no deja de hablarle, es un monólogo en donde lo que está es esperándole, ¿no? Y empieza así, la obra de teatro que se va a representar unos años más tarde, empieza así, ¿no? Y te vas y me dejas sola, toda la vida sola. Me da rabia que te vayas sin reparar en mis desvelos, como todos los hombres. Una vez se han echado las bendiciones, se ponen a descansar. Son 3 frases que tienen mucha importancia. La primera es la de la soledad, la segunda es la de la ira o la rabia, y la tercera, me va a parar, es esa idea de que ya dejan de dirigirse a un tú, a alguien que les personaliza, a alguien que les individualiza, y pasan a establecer un ellos. Todos los hombres son iguales. Fijaros, este es un gran cambio en las formas de entender las relaciones íntimas, ¿no? Sigo, la imagen de al lado sigue siendo una imagen de la película ¿Quién mató a Virginia Woolf? La novela de 5 horas con Mario está inspirada en esta novela, es decir, Carmen Sotillo es la mujer española la que representa a Marta, en este caso, en Estados Unidos, ¿no? Carmen Sotillo es una mujer ya madura, es conservadora políticamente, es decir, todavía no estamos delante de una joven feminista, y encarna lo que les digo, este monólogo de la espera en un escenario de quien habla, pero nadie responde. Digamos que del extrañamiento se desplaza hacia la ira y de la ira se desplaza hacia lo que llamo la desidentificación, ¿no? Todos los testimonios femeninos que he abordado sobre este tema reconocen a través de una frase que está ahí: tú piensas que el matrimonio es una cosa y luego es otra muy distinta. Es un testimonio abrumador. Se reconoce, como les digo, de una forma muy reiterada, ¿no? Tanto que les plantea y se plantean claramente abandonar el hogar. Digamos que la Asociación de Mujeres Casadas es una de las primeras que surge a principios de los años 70 y va a tener un papel muy importante en la conformación del feminismo, ¿no? Les he puesto esta foto que es pues una pintada que se encontró en las calles de Romo, en Guecho. Claramente es una pintada que ya recoge las primeras reivindicaciones feministas, ¿no? Es una reivindicación por una ley del divorcio para las mujeres. Lo que quiero plantear es como ya es una reivindicación posterior que es perfectamente inteligible por lo que les estoy planteando, ¿no? El divorcio en esta ocasión no solamente se pidió, digamos, como un derecho para las mujeres, sino yo diría que lo hacen desde una posición concreta de las mujeres, y es una posición a no ceder en ese giro romántico, a no ceder a la verdad del amor, entendido como una correspondencia entre el sentimiento del amor, la fidelidad misma de entregarse a alguien y la institución matrimonial, es decir, la conyugalidad como una promesa de eternidad. Bueno, es por lo tanto, como ven, una experiencia de naturaleza afectiva que va a dar lugar a lo que es el origen de la opresión en términos feministas. Es como el anclaje emocional que hizo inteligible la categoría de género, de patriarcado. Tanto es así que les va a llevar, voy a ir un poquito más lejos, a la idea esta de la desidentificación, ¿no? No tienen pudor las mujeres en responder y en reconocer que sus relaciones íntimas también se habían modificado, se sintieron alienadas, se sintieron cosificadas, eran más objeto que sujetos. Hay una forma de plantearlo también, en este caso por el testimonio de Isabel, que es la mujer con la que hemos empezado, ¿no? Ahora pienso y repite también: todos los hombres son iguales, usted perdone. Muchas veces me lo pregunto, ¿cómo es posible que pueda llegar a no contar con el otro? Y lo dice así, ¿no? Antes se la tenía en cuenta una,
ahora ya no. Cuando se la necesita, se la coge. Me da algo, le da vergüenza tener que hablar de su sexualidad, pero a mí lo mismo me da. Por eso, se lo decía antes, si encima de que a esto a una le da lo mismo y resulta que viene el embarazo, entonces usted dirá. Bueno, la idea de todos los hombres que son iguales, me voy a centrar en esto que me parece muy importante explicarla bien. Fijaros que lo que se está planteando es que se pasa de una subjetivación muy potente que produce el amor, la idea de sentirse única, la idea de ser alguien especial, se pasa de esa experiencia a una despersonalización de la relación amorosa. Es decir, se pasa de un tú, cariño, que decía Carmen, a un ellos, los hombres. Fijaros, es un proceso que va de lo particular a lo general, ¿no? Los hombres pasan a ser, por lo tanto, también un objeto al que se le atribuye una serie de rasgos y cualidades que lo definen y van determinando así los bordes de lo que los hombres son. Cuando el tú se diluye en la categoría hombres, se ha consumado el extrañamiento y la desidentificación. Es una ruptura de la comunión afectiva y significa, como les digo, el fin del amor romántico. El tú, cariño, con nombre propio, pierde esa singularidad y se construye un concepto. Es fácil entender que las mujeres, cuando aparece el concepto patriarcado, que es una forma, digamos, de objetivar la relación entre los sexos, lo entienden perfectamente bien con el cuerpo, ¿no? De alguna manera han exteriorizado al otro. Hay una emoción que es la de la ira, que bueno, pues estaba muy bien representada con la pequeña copla del Moreno que ha presentado Ainchane, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? Cuando esta mujer en la película En qué país vivimos, Bárbara canta la copla del Moreno y dice tirano, déspota, opresor. Lo hace en 1967. Yo cuando vi la copla recuerdo que hablaba con Ainchane, fíjate que pronto están las mujeres ya de alguna forma articulando su ira contra un hombre al que no tienen problema en llamarle Don Juan y por lo tanto están planteando ya todo lo que llamo yo lo que es la alterización corporal del otro. La ira es una emoción que, como sabemos, separa los cuerpos, ¿no? Produce extraños, ¿eh? Es una emoción que tiene un fuerte contenido reparador de un pacto moral que es el conyugal, que ellas consideran que se ha roto, es un vínculo en el que ellas consideran que ha sido, como digo, roto por los hombres y a los cuales les hacen responsables de su desdicha y desde su sufrimiento, ¿no? Bueno, por lo tanto, digamos que la ira es una de esas emociones que va constituyendo, como digo, un sentido de agravio moral, un acto injusto y que va rompiendo el pacto tácito conyugal, ¿no? Bueno, tenía pensado, pero les animo a que lo hagan ustedes cuando vayan a casa, escuchar un trocito de una canción con la que yo me he levantado muchos sábados cuando era joven, que es la canción de Maritrini, de Yo no soy esa, que a su vez está inspirada y ahí lo que tienen son los productos culturales de la época que están recogiendo de forma intuitiva esto que les estoy planteando, ¿no? Esta Maritrini en el año 1970 está recogiendo aquella misma letra de Leslie Gore, ¿no? De aquella chavala joven en la que, bueno, pues su novio le deja en un party que iba a hacer porque era su cumpleaños y le canta You don't own me, no te pertenezco, ¿no? Bueno, ya veis, es lo mismo, es un giro desde la relación sentimental en contra de los hombres, que son los que van a permitir la lectura del patriarcado. Voy a plantear también cómo esto tiene una deriva, el malestar hacia la maternidad, y lo voy a hacer a través de un visionado de una serie de imágenes que las vi, yo las conocía, pero las descubrí desde esta perspectiva hace no mucho, que es a través de la obra de Nuria Pompeya, ¿no? Esta es como saben, es una dibujante, es una humorista gráfico, es una ilustradora que contó la transición con un enorme humor, de una forma muy sutil. Esta es su primera obra escrita a través de esa colección de imágenes en 1967. Fíjense que todo pasa en 1967.
La novela de Carmen Sotillo, la canción de la Copla del Moreno, también ella con esta colección de imágenes, ¿no? Bueno, es una sucesión de escenas en la que las vamos a ir viendo y los animo a que se dejen llevar por tres ideas, tres emociones. La primera es la idea de la soledad de las mujeres avergonzadas, con ese gesto de que se tapan la boca, bajan la cabeza y muestran ese cuerpo volteado hacia sí mismas, entendiendo que es una negación de sí mismas. Es la idea del aislamiento social de las mujeres, ese sentido vacío. La segunda tiene que ver la sensación esta de la ambigüedad del embarazo, cómo se experimenta esa mística de la maternidad como una cosificación, ¿no? Hay varias en relación a cómo experimenta, ella tuvo 6 hijos, hay que decirlo, cómo experimenta el embarazo, no tanto como una experiencia plena de maternidad, sino como un cuerpo que se deforma delante de la mirada masculina, siempre con la mano en la boca, siempre sola, siempre mirando hacia adentro, oculta. Y esta me parece muy relevante, ¿no? Fijaros que, bueno, la idea esa de que el cuerpo de una embarazada ocultada siempre dentro de un vestido muy amplio, en el fondo lo que está mostrando es la impureza del débito conyugal, ¿no? Para los hombres, para la mirada de los varones, es la de una mujer que ha sido accedida por un varón, ¿no? Bueno. Y por último, una tercera parte en su serie. Aquí se ve muy bien la cosificación del cuerpo de una mujer embarazada. Y este es el parto. Es decir, se abre la oscuridad, se abre la angustia, es una imagen oscura, es una maldición ser madre, es lo que ella quiere decirnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que le va a llevar, ahí tenéis, de nuevo es a estar sola, atrapada de nuevo por la domesticidad. Una domesticidad de la que parece que no puede salir. No solamente eso, sino que le vuelve a revertir al lugar de partida, ¿no? Fijaros cómo realmente pues, la criatura de alguna manera le puede, ¿no? Son imágenes que muestran la experiencia que anuncia una de las premisas sobre las que se va a plantear el patriarcado, y es la idea de que las mujeres son cosas, son cuerpos que han sido utilizados para la reproducción biológica. Son cuerpos, no son madres. Recordar la dialéctica del sexo de Shulamit Firestone, como dice, es la reproducción, el ámbito primero de opresión de las mujeres, en cuanto que es utilizada por el sistema capitalista para una funcionalidad productiva. Fijaos, este lenguaje, que es un lenguaje en el fondo que trae categorías del marxismo, solo se puede entender después de que se ha experimentado todo esto. Bueno, voy a pasar ya último a... Claro, la siguiente cuestión, bueno, ahí tenéis, claro, para entender. ¿Estamos ya? Sí, vale. Sí, acabo en 5 minutos. Bueno, ahí tenéis las demandas por una maternidad deseada, un aborto libre y gratuito, etcétera, ¿no? Voy a pasar entonces a la última parte, en los 5 minutos que tengo. Claro, la pregunta es cómo se configura entonces una conciencia feminista o una identidad colectiva, ¿no? ¿Cómo se configura el espíritu del 75? Y claro, la respuesta es que lo que propicia el feminismo es que el sufrimiento de las mujeres pueda ser expresado públicamente. Es decir, solo cuando el malestar, que no tiene nombre, pierde ese carácter privado, íntimo, vergonzante, solo cuando gana legitimidad social, es cuando realmente va cobrando un sentido político. Y realmente aquí, bueno, pues la estrategia que lleva a cabo el feminismo tiene mucho que ver y hay que incardinarla con la época de la contracultura de los años 60, bajo el lema "lo personal es político". Es una política que se llama de reconocimiento, es una política de identidad, que es verdad que entró en conflicto con la política de clase, ¿no? Pero digamos que es ahí donde se hace una torsión entre el estigma de ser mujer al orgullo de ser mujer, ¿no? Bueno, entonces voy a plantearos cómo
Bueno, pues el feminismo en España desde el primer lustro en los años 70 nació en las aguas de aquellos espacios propios de mujeres que a través de grupos informales, y aquí introduzco a muchos de los que habéis planteado aquí. Grupos informales pueden ser desde los grupos de promoción de la mujer que impulsó la Falange, hasta los grupos de acción católica, las mujeres de preso dentro del Partido Comunista. Es decir, todas esas iniciativas colectivas fueron dando lugar a que las mujeres, de una forma informal, de manera espontánea, a través de cosas de la vida cotidiana, realmente hicieron un giro sobre sí mismas y se hicieron la pregunta de quiénes son ellas, ¿no? Quiénes somos, qué queremos, y va apareciendo una subjetividad, que es lo que va produciendo esta conciencia feminista, ¿no? Voy a utilizar el espéculo de una manera simbólica para explicar cómo realmente las mujeres se construyen con una interlocución diferente, ya no sobre la mirada escrutadora de los hombres, sino sobre la mirada propia. El espéculo, como sabemos, es lo que permite esa doble tensión en la que promueven los grupos de autoconciencia a las mujeres, ¿no? Por un lado, se sigue la premisa del autoconocimiento del propio cuerpo, qué soy, y por otro lado, a través de la pregunta sobre qué soy, del conocimiento y la exploración del cuerpo, se puede llegar a la autoconciencia, quién soy, en un régimen de introspección muy importante, ¿no? Bueno, digamos que el espéculo va a ser el símbolo de este nuevo espejo en el que mirarse, en el que los hombres dejan de ser el espejo y son ellas las que se giran sobre sí mismas, y sobre todo es la pérdida del pudor, tanto del pudor a hablar de su propio cuerpo, pero también es la pérdida de ese pudor con lo que ha acabado Ainchane, de lo que es el pudor psicológico de poder reconocer y hablar de la propia intimidad, de las cosas propias, ¿no? Lo cierto es que las mujeres se giraron colectivamente sobre sí mismas y, como os decía, respondieron a su pregunta de quiénes son, ¿no? Hay un lema del feminismo que me gusta mucho, que es una experiencia que se adquiere precisamente en estos grupos de autoconciencia o grupos de liberación de mujeres. La idea de no estamos solas, no estamos locas y no estamos equivocadas, ¿no? Fijaros, una de las cosas que reconocen todas es que perdieron la vergüenza al hablar, ¿no? Hablar en primera persona, diría que es propio de las personas que no tienen la autoridad epistémica para construir un discurso, ¿no? Hablar en primera persona, el subjetivismo, es la condición para la introducción en la política, ¿no? Se habla sin tapujos, como dicen, pierden el miedo a hablar. Fijaros, es hablar desde los bordes del sistema, es hablar desde un sistema que tiene una lógica muy distinta, es una lógica emocional que no está ajustada a lo que era hasta ese momento la lógica de la razón política, ¿no? Muchas de las mujeres jóvenes que forman parte de estos grupos de autoconciencia realmente habían experimentado una enorme frustración porque no podían descubrir su subjetividad en ambientes en los que la razón política, sobre todo, es una forma de acercamiento intelectiva, es una forma de acercamiento, como sabemos, teórica, y es una forma de acercamiento en el que muchas mujeres decían que no podían, porque no se sentían capaces, porque no entendían lo que se estaba hablando y porque de alguna manera se quedaban como sujetos de alguna forma pasivos. Bueno, es ahí lo que quiero plantearos, donde se va a poder hablar desde los bordes del sistema. Y es ahí también donde se va a ir construyendo este sentimiento del nosotras, ¿no? Las mujeres es donde se van identificando unas a otras, se van reconociendo a través de historias de vida personales, como digo, historias en primera persona, pero es ahí donde se van dando cuenta y dicen así: yo no quería ser una mujer como me decían que fuera, no quería ser como mi madre, ¿no? Pero es verdad que se van dando cuenta que no tienen referentes, ¿no? Realmente la dictadura había borrado los referentes del feminismo republicano, el sufragismo. Se quedaron sin genealogía, lo tenían todo por delante, se avergonzaban de aquella forma particular de ser mujer, pero es verdad que ahí es donde se van construyendo los nuevos bordes de lo que ellas querían ser. Se reconocieron unas en otras. Y aquí la emoción que opera muy claramente es la idea de la empatía, ¿no? Que es la idea de la empatía o la emoción de la empatía,
Es una emoción que permite salir de los marcos de una y comprender el sufrimiento de la otra, es ponerse en el lugar de otras mujeres. Y es aquí donde aparece un sentimiento de identificación con lo que es la otra, de manera que se podía llegar a sentir más allá de las diferencias físicas o sociales, ¿no? Nos reconocíamos en las otras. Se produce entonces ese desplazamiento del yo al nosotras, es un movimiento que creó lazos horizontales entre las mujeres. Este es el anclaje emocional sobre el que se va a aprender el sujeto mujer. Yo creo que fue un acontecimiento fundante de una subjetividad feminista, de nuevas formas de relación entre las mujeres y de una sensación radical de igualdad. La empatía hacia el cuerpo de la otra, así como el sufrimiento entre iguales, creó esa experiencia de que todas sentían lo mismo. Y es ahí que están todas afectadas por los mismos acontecimientos donde surge la sensación de igualdad. Siento, luego existo, sería el lema, en vez de pienso, luego existo. Ahí surge un nuevo sujeto, una nueva forma de ser mujer. Y ahí es donde se leen las grandes narrativas y se entienden con el cuerpo. Yo le llamo del ethos al logos. Y quiero acabar este rato con dos imágenes. Están sacadas del 8 de marzo del año pasado. Fijaros, la primera es la nueva generación de la cuarta ola del feminismo, que reconocen a estas mujeres de los años 70, abuela, hoy grito por todo lo que tú tuviste que callar. En esa misma manifestación, la segunda imagen, como veis, son mujeres de aquella época las que dicen no era paz, era silencio. Y con esto acabo. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido un gusto escucharte. Ainchane, quizá podrías venir aquí a la mesa de manera que abrimos ahora mismo unos minutos de coloquio, no tantos como quizá nos gustaría o habíamos previsto inicialmente, pero yo creo que sí que tenemos unos 10-15 minutos por lo menos para un pequeño coloquio, cuando queráis. Sí. Carmen. Sí, bueno, muchas gracias a las dos por las exposiciones. Muy rápidamente digo un par de cuestiones respecto a la última conferencia, que la tengo más próxima. Dos comentarios y una pregunta. Los comentarios tienen que ver con las primeras imágenes que nos has mostrado, que había una que era la mujer con la casa encima, que indudablemente estaba inspirada en la gran Nuria Pompeya, porque tiene una magnífica así. Y respecto a la primera imagen, la que invita a hacerse la cena tú solo, esa imagen yo la revisaría porque no, yo creo que está retocada. No existían en los años 60, finales de los años 60 o 70, no existían esos carros de la compra. Entonces yo lo revisaría porque creo que eso está manipulado. Y entonces, sí, aquí ese carro de la compra yo puedo asegurar que no es de los años 70 y no hubieran permitido nunca, salvo en un barrio muy periférico, el que una señora fuera con una camiseta. También lo veo un poco discutible. Pero bueno, es igual, es el carro de la compra. No pretendía con esta foto representar los años del primer feminismo, sin más, era una forma de decir que el patriarcado había ganado legitimidad y a partir de ahí construido. Pues lo he entendido mal, lo siento, que pensaba, bueno, pues siento que he hecho una mala interpretación. Me ha encantado el que pusieras tanto el acento en el concepto de espera, de la espera, que para algunas que estaba presente bien en escritoras o bien ya en el libro de la mística de la feminidad, etcétera, porque hay un poema y una famosa performance
que probablemente conozcas, de Faith Wilding, que es que es un icono del feminismo de la segunda ola, que se titula Waiting, esperando, de la poeta, la artista Faith Wilding, que se representó en el Women's House de Los Ángeles en 1971. Y si lo menciono, es porque es un emblema del feminismo con esa temática, esperando que alguien me abrace, esperando que tú me alimentes, esperando que tú me... O sea, que es una... Bien, y ahora voy a mi pregunta. Me ha extrañado el que no apareciera en tu exposición una revista como Vindicación Feminista, que fue un órgano de referencia y que efectivamente, como bien has dicho, entre otras muchas cosas, se empeñó en buscar referentes del feminismo, en buscar a las madres tanto, digamos, del pasado histórico del país como extranjeras. Esa era una labor de recuperación cultural y de genealogía, y como decía Montserrat Roig, las mujeres tenemos que ser arqueólogas de nosotras mismas, y entonces esta es una revista que desde el 76 al 79 pues bueno, fue el órgano de difusión de alguna manera de los movimientos feministas y concedió mucha importancia a la cultura. Y ya solo una cosita más, junto a la película ¿Quién temía a Virginia Woolf?, una película clave en estos temas fue Secretos de un matrimonio de Ingmar Bergman, Esta película que es para televisión, dura casi 4 horas, trata con una profundidad enorme y con una actitud bastante feminista las relaciones matrimoniales, bueno, simplemente esto. Pero eso lo de vindicación. En realidad una pregunta, en tu exposición que me ha encantado, yo insistiría un poquito más en la diferencia generacional que lo has dicho al final. No es lo mismo lo que sentían Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, yo por mencionar a las escritoras de la generación de los 50, de los años 50, que las jóvenes Rosa Montero, Montserrat Roig, Cecilia Bartolomé, que verdaderamente se distancian un poco de sus madres, incluso, bueno, no sé si piensas algo así. Ya está, gracias. Bueno, te agradezco muchísimo todas las aportaciones. Esto es un pensamiento colaborativo, está claro. Al final te conviertes en fuente histórica y... mira, muy breve porque no hay mucho tiempo. Bueno, he tomado nota de lo que me has planteado. La revista Vindicación Feminista, claro, empieza en 1977, la he tenido muy en cuenta, pero claro, yo lo que he querido es explicaros cómo se llega al 75. ¿Por qué, Carlota, usted lo dice? Las que estamos aquí somos feministas, cuando la mayor parte de las asociaciones en Madrid, en las primeras jornadas, aparecen como amas de casa. Quiero decir que esto es lo que hay que entender, ¿no? Porque no se podía hablar en nombre del feminismo, estaba prohibido. Entonces, yo he intentado, claro, he utilizado un concepto de feminismo que tiene mucho más que ver con cómo se construye una subjetividad, una autorreflexividad colectiva de las mujeres que les conduce a la idea del movimiento de la liberación y de ahí abrazan el feminismo, que explicar un movimiento feminista ya como un movimiento organizado, que sería una aproximación clásica, que diríamos entonces el feminismo, pues que es la expresión organizada, ¿no?, como tal de una conciencia que está ahí latente, pero es la propia organización la que produce el feminismo. Ya ves, son dos formas distintas y yo más bien implícitamente me estaba acercando a la primera, sí, por eso no he tomado. Y el tema del origen y de la fuente, yo creo que el feminismo cuando surge en las mujeres tienen un enorme problema con el pasado, porque donde hay una ruptura muy fuerte y empiezan a buscar su propia genealogía. En Cataluña se buscó en las mujeres de la República, pero si hablas con las mujeres vascas, para nada se encontraron con el sufragismo de la República después de muchos años. Estaban buscando, bueno, pues con teorías del matriarcado en la prehistoria. Es decir, yo me he dado cuenta que esa relación con el pasado se tenía que producir. Como todo movimiento nuevo que genera un tiempo nuevo, cuando surge una nueva conciencia de un sujeto, se vuelve a construir una nueva historia, ¿no? Pero 40 años pesaron mucho a la hora de buscar un referente
como muy claro que te permitiría decir, este es el dibujo, estos son los bordes nuevos de lo que significa ser mujer. De hecho, el feminismo radical prefiere no identificarse con el sufragismo porque no dejan de ser mujeres de la burguesía dentro de un código liberal. Bueno, entonces creo que este es un tema que es complejo, sí. Bueno. Bueno, un saludo, intentaré ser breve. Me han gustado mucho las dos exposiciones, pero por motivos personales me interesa sobre todo más la de Mercedes Arbizu, puesto que recientemente he hecho una tesis sobre la situación de las mujeres durante la dictadura en Chile y también me ha interesado mucho el tema de cómo se ha construido esta conciencia feminista que también ocurrió en Chile. Yo quería comentarle un par de cosillas que son las siguientes. Conozco muy bien el libro de Carlos Castilla del Pino porque lo trabajábamos como material nosotros aquí en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Así como la película Sesión de Noche de esta gran actriz. Pero recuerdo que en el libro de Castilla del Pino, a la par que sale este testimonio que usted nos ha referido, él marca el contraste entre el testimonio de otra mujer que era de extracción obrera y que sobre todo tenía problemas materiales, la pobre, ¿no? Y decía, doctor, es que yo me voy a volver loca porque, claro, los niños, el trabajo, el dinero no llega. Entonces, era una perspectiva totalmente diferente, que yo en ese sentido echo de menos, en el sentido de que su exposición se centra mucho, digamos, en lo que sería una ideología de clase media. Pero yo pienso que también en aquella época había mujeres que estaban llegando al feminismo desde incluso lo que era la resistencia contra la dictadura, ¿no? Entonces, esto como que abre, por supuesto no se puede abarcar todo. Y lo otro que a mí me interesa mucho también siempre es contextualizar, porque aquí en España a veces se tiene una sensación un poco triunfalista de que el feminismo brotó así como de repente con una fuerza tremenda. Y a mí me interesa contextualizar en el sentido de que de alguna manera la dictadura pues, ejerció una presión muy fuerte sobre las mujeres. En algún sentido yo veo que lo que usted nos retrata es ese deseo de las mujeres españolas de salir de esa imagen en que las encasillaba la dictadura, que les obligaba, digamos, a concebirse como mujeres de una determinada manera, ¿no? O sea, yo pienso que aquí en esto hubo también lo que es una dictadura ideológica muy fuerte que marcó a las mujeres, pero que realmente el mundo, por su parte, había seguido avanzando. El mundo era diferente a lo que había pasado en España en estos 40 años. Entonces yo pienso que ahí se produjo una brecha muy grande entre las españolas y el resto de Europa. Y de repente, pues cuando acaba la dictadura, entonces ahí se produce esta explosión. Bueno, modestamente así como comentario porque me ha interesado muchísimo el tema. Muchas gracias. Bueno, pues nada, enhorabuena a las dos, Mercedes e Insane, porque yo creo que han sido muy interesantes y además tenían puntos de contacto, ¿no?, en los materiales que utilizaban. Y eso a mí lo que me planteaba era cómo actúa la censura o cómo ve la censura, a pesar de que la ley de prensa de Fraga es del 66 y evidentemente no es lo mismo la censura previa que la otra. Con este tipo de elementos. Cuando, por ejemplo, Miguel Delibes publica la novela de 5 horas con Mario en 1966, o cuando aparecen estas imágenes o incluso esa película en que Concha Velasco le dice a Manolo Escobar estas cosas, estaba de alguna manera tolerándose un tipo de expresión ante la que seguramente la censura no tiene armas para hacer frente. Es decir, tendría armas si pidieran el amor libre, si pidieran el divorcio y el aborto, evidentemente eso hubiera sido erradicado, o antes no
no se hubiera dejado que hubiera salido o hubieran quitado la edición. Pero creo que ante ese malestar, como decías tú, de la mujer, en una situación además de mejora de contexto económico y social respecto al pasado miserable de la posguerra, tiene pocas armas, ¿no? Es decir, creo yo, no lo sé, me gustaría saber cuál es vuestra impresión de por qué este tipo de mensajes, tanto a un nivel muy básico de guerra de sexos, que siempre acaba bien, es decir, siempre acaba finalmente en pareja, o un malestar mucho más profundo, que es el que transmite la visión del IBES, ¿cuál es la reacción? La impresión que tengo yo, pero igual es muy limitada porque conozco poco estas fuentes o no con detalle, es que no saben muy bien cómo actuar ante esa realidad de un nuevo tipo de sensibilidad femenina que Delibes es capaz de recoger muy bien, como en muchas de sus otras novelas, ¿no? La sensibilidad del ambiente en ese momento, y que, sin embargo, para el régimen es nuevo, porque aquí no están hablando de política, no están hablando de sociedad, ni se están hablando de otro tipo de derechos, sino de algo más profundo, que no niega además el matrimonio ni las instituciones establecidas, pero sí que muestra un mar de fondo, por utilizar un término de ayer nos lo presentaba Toni, ese mar de fondo que yo creo que es lo interesante, ¿no?, para explicar luego los desarrollos del feminismo. Sí. ¿Hola? Sí. Nada, bueno, pues muchas gracias a las dos y quería hacer solo un comentario para cada una. Están cruzados los nombres y esto me produce para Insane. Bueno, yo ahí me ha gustado mucho, pero yo insistiría en tu exposición en la perspectiva internacional que hablábamos ayer. Quiero decir, porque muchos de los arquetipos que nos has contado son géneros del cine internacional, ¿no? La fierecilla domada, pues, ¿no? La guerra de sexos, Catherine Hepburn, Spencer Tracy, ¿no? La gran familia, pues no te digo cuántas hay americanas, ¿no? La Sarah Montiel, que bueno, se la puede presentar porque al final se muere, pero a Marlene Dietrich en Morocco también la matan al final, sí. Esa es la condición para estas mujeres, ¿no? Que se mueran, y si no se mueren, ya sí que son realmente subversivas. Entonces yo creo que igual a veces insistimos demasiado en cosas franquistas cuando son géneros internacionales y eso está ahí y está afectando a toda la sociedad internacional, desde luego no, y eso me ha encantado que los almogávars puedan ser una referencia españolista. Como yo no he visto Raza, porque los almogávars es la referencia de las juventudes nacionalistas catalanas, ¿no? Entonces que los pudieran reciclar ya me hace gracia, porque esto de la historia y la nación da para mucho, ¿no? Y con respecto a Mercedes, me ha gustado mucho la idea de introducir el cuerpo, porque claro, en las charlas anteriores había un momento, menos en Ángela, que ha dicho, no, pero feministas no, aquí está el límite en que si vas por los derechos civiles y los derechos laborales, al final acabas con una visión anacrónica de feministas, eran todas casi. ¿Y dónde está la cuña? Claro, en los cuerpos. Es que cuidado con todas las católicas que tienen que decir de toda esta reivindicación, ¿no?, de mi propio cuerpo, la propiedad de mi cuerpo y todas las derivas, ¿no?, que eso llevan. Y yo creo que ahí hay una cuña que, cuidado, que depende cómo lo hagamos, se nos olvida y que desdibuja, ¿no?, la especificidad y la radicalidad de este feminismo de finales de los 60. Solo era eso. Perdón, sí. Decía que se me ha olvidado antes comentar el tema de las jóvenes y las dos generaciones, y es verdad, son las jóvenes las que constituyen los grupos de autoconciencia, y el espéculo es una herramienta de las jóvenes, porque no me ha dado tiempo, porque no tenía para hablar de la revolución sexual femenina y cómo se desata el deseo en torno a la campaña Thinking Clitoris. O sea, eso era un elemento central para eliminar el pudor y para perder la vergüenza. Es ahí donde se produce la ruptura con otras cuestiones, y voy a ir de forma desordenada, ¿no? El tema del malestar que introduce el cuerpo, voy a ir al final,
En el fondo lo que hace es exponer una situación de una disposición corporal que ha cambiado a las mujeres, pero no todas abrazan la causa feminista, ¿eh? O sea, cuando el régimen se va dando cuenta desde todos los sectores que eso está pasando, y ahí entran las novelas que no son censuradas porque en el fondo lo que hacen es describir una situación que la reconocen, ¿no? Se van a dar muchas soluciones, como siempre que hay un malestar político. Entonces va a haber pues las revistas que te van a decir, pues adelgaza, y entra en un sistema de esterilización como mujer, aprende a cocinar mejor y satisface mejor a tu marido. Quiere decir, sería una visión más conservadora que también aborda el tema del malestar, ¿no? O no sé, o sea, hay diferentes formas de plantear una solución, ¿no? Betty Friedan tenía una solución distinta al feminismo radical. Sal de tu casa, desconfínate, ¿no? Y gestiónate a ti misma, sobre todo trabajando. Era la búsqueda de la independencia de las mujeres trabajando. No es la misma que la de la revolución sexual feminista. Bueno, ya veis, son distintos narrativas, discursos a un problema que no es que no necesitaba ser censurado, pero bueno, yo creo que eso te lo puede responder mejor Aintzane, ¿no? Bueno, y luego la obra de Carlos del Pino, la he leído. La figura de la mujer obrera se llama Ana. Tiene un testimonio que se ve que tiene un origen obrero, pero claramente igual o parecido en todo lo que es la somatización y la lectura del cuerpo, similar al de Isabel. Ella dice que está cansada, que no puede más, está embarazada, que no quiere tener hijos. Es decir, lo que tiene el malestar, que es lo que ayer yo lo planteaba en diálogo con Pamela, es que hace que haya una experiencia que de alguna forma uniformiza a todas las mujeres con distinto origen social y con diferente edad, ¿no? Ese es el éxito que yo decía del franquismo, es que ha conseguido que la domesticidad del ama de casa, redoblada más por el sentimentalismo y por esta pasión por el amor, al final constituye una estructura psíquica que atraviesa a todas las mujeres independientemente del origen social, ¿no? Y realmente por eso cuando el feminismo habla del ama de casa como la categoría sobre la que se construye la opresión, que es la famosa casa que tiene encima esa imagen, todas las mujeres la hubieran firmado. O sea, eso lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, es la identidad del ama de casa, la intensificación de la domesticidad, lo que permite al feminismo establecer una nueva contradicción y un nuevo sujeto mujer. Si no, es imposible comprender la idea del antagonismo, porque hubiera tenido pues muchísima más importancia otras contradicciones, como la de clase obrera, que están también ahí presentes y muy abiertas, ¿no? Bueno, entonces Castilla el Pino, cuando hace esta obra, él lo hace a propósito, expone distintos casos para decir, mirad, este es el punto, el denominador común. Y además habla de un concepto de alienación, y dice, no es nada de confinamiento, no habla de la ama de casa, habla de la objetualización erótica del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres. Lo que pasa es que el feminismo dice, eso no es alienación, no, eso es patriarcado, y ahí entra el debate, ¿no? Bueno, entonces creo que es la obra de Carlos Castilla el Pino, recoge bien lo que pretendo, ¿no? Bueno, y voy a dejarlo. Hay más cosas sobre la contextualización del régimen. En el fondo, si os dais cuenta, ya más breve, el caso, cuando yo leí el testimonio de Isabel o el de Ana, parecía una mujer del libro, sacado del libro de la mística de la feminidad de Friedan. Quiero decir con esto que hay muchísimas paralelismos y analogías con lo que estaba pasando con otras mujeres en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de específico el caso español y qué tiene diferente? Desde luego, la domesticidad y todo lo que es la configuración de la subjetividad del ama de casa es compartida por la sociedad de los años 60 y el desarrollismo con otras muchas mujeres de otros países. Lo que tiene de específico el régimen es que realmente toda la idea del pudor sexual y todo lo que tiene que ver con la reflexión del cuerpo desde la perspectiva del pecado tiene un peso enorme. Yo creo que esa es la... Entonces, claro, el feminismo lo primero que hace es intentar derrocar ese edificio que lo habéis explicado esta mañana, basado sobre todo en el honor masculino, que tiene que ver con la penalización del adulterio para las mujeres, con la prohibición de los anticonceptivos, con la dificultad de sacar el divorcio adelante. O sea, en el fondo, esa es una legislación que se hace en el Código de Honor masculino, ¿no? Que es la idea de tener acceso al cuerpo de las mujeres y encima que sea legal, ¿no? Bueno, esa es la diferencia, por establecer diferencias y similitudes, ¿no? Sí. Sí. Aquí. Vale, yo un par de cositas breve, que ya sé que andamos súper justas. En relación a momentos cinematográficos como el de Concha Velasco, o sea, que cómo pasan la censura.
bueno, o sea, el tema es súper amplio. Voy a intentar hacerlo súper resumido. O sea, yo creo que de alguna forma, o sea, claro, la película, el conjunto de las películas hay que tomarlas en conjunto. Yo creo que eh, o sea, perdón. El- para mí dos ideas claves en películas como estas son el lenguaje que se utiliza, el humor, porque en definitiva tienden a ridiculizar, o sea, son excentricidades locas de las mujeres. Eh, y también el conjunto de la película que termina bien y que en principio se tiene la esperanza. O sea, yo no creo que lo vieran como un gazapo, quiero decir, o sea, que les la estaban colando. Creo que lo estamos haciendo ahora desde una perspectiva de género, pero y porque la abrumadora mayoría de las películas eh, plantean el final feliz en términos también para nosotros. O sea, la amenaza, lo contrario, es la soledad y la soltería. Hay otra película que me parece muy interesante a este respecto, que es Los derechos de la mujer los derechos de la mujer de 1963, que empieza en el matrimonio, que tiene un poco que ver. O sea, estas películas, como la del el Moreno de Bicopla, plantean una cuestión que es de jóvenes, pero que luego realmente lo que quieren es casarse. Y entonces este tipo de fisuras quedan un poco como desactivadas aparte de con la idea del humor. Pues para mí el humor, sobre todo en los años 60, funciona mucho para, para ridiculizar este tipo de arrebatos, o no ridiculizarlos, pero situarlos como una cosa pasajera de locura de mujeres, no, algo muy femenino, y que entonces luego realmente lo que quieres es el matrimonio, ¿no? Entonces creo y al mismo tiempo creo que sí que había, no sé si la necesidad, pero la creatividad vino de cosas que estaban pasando en la calle, la necesidad de recogerlo. Porque encima otro recurso también es este tipo de cuestiones plantearlas en mujeres jóvenes. Rocío, no se puede poner, pero Rocío Dúrcal, Marisol, bueno, Concha Velasco, pero bueno, pero está representando a una mujer joven que todavía no se ha casado, no sé qué, pero luego yo he destacado un momento porque me parece como muy potente, ¿no? Y que creo que luego quedaba en el público, pero el conjunto narrativo estaba claramente, y yo creo que interpelaba de forma afirmativa también a las mujeres en el ideal con unas expectativas de conyugalidad amorosa, pues claro, pues no voy a cantar porque te adoro y me quiero casar contigo, entonces bueno, no sé. Estoy hablando. Y otra cosa que quería decirte en relación al cine internacional, totalmente. Creo que una de las cosas que hace el cine de los años 60 de alguna forma más eficaz o atractivo es que se parece mucho al norteamericano, que se ve como más abierto o más alegre, y hay muchas películas que son, igual la narración no, pero estéticamente son una cara con ángel de Audrey Hepburn, no sé si, o sea, bueno, hay un montón de películas que son una copia casi, digamos, de esos. Lo que sí que es más específico español es cuando hay un intento de regreso, que es que no, he ido un poco rápido luego al final, pero en el 69, cuando destituyen a Manuel Fraga y llega Alfredo Sánchez Bella, ahí hay dobles versiones, ahí empiezan los viajes a Biarritz para ver las películas más destapadas. O sea, ahí sí que hay un momento que creo que es más específico español, de intentar lo que fue con Fraga, a ver, que no es que Fraga, lo que el aperturismo que hubo en los 60 se intenta desandar, y yo creo que la población y en general ahí hay una necesidad de seguir viendo lo mismo o parecido, y son los viajes, ¿no? O sea, a Biarritz y a Perpiñán, que de hecho hay una película que va de esto. Bueno, no sé si os he respondido, un poco caótica, así como... A ver, había dos preguntas. Pilar dice que no. Pamela, ¿quieres hacer ya la última? Si es posible, muy brevemente. ¿Ahora? Sí. Bueno, gracias, ¿no?, para las dos charlas. Pues es una pregunta breve, es más metodológica, ¿no? Es que lo que me impresionó mucho, ¿no?, bueno, entre otras cosas, en las dos charlas, es pues el uso de cine, ¿no?, como una manera de explorar
el registro emocional, ¿no?, de los cambios sociales o de los orígenes del feminismo. Y bueno, quería saber si las dos podían comentar un poco en eso, ¿no? La experta es Aintzane. O sea, yo los he utilizado guiada por lo que ella me ha ido enseñando, y sí he visto a través de los testimonios de las mujeres que las emociones circulan entre el cine y las personas, ¿no? A través del affect, ¿no? La forma de recepción. Nos interesa más la forma de recepción de las películas que la exégesis de las películas, porque, bueno, pues antes lo habéis explicado, el cine fue el momento del sueño y de la fantasía para una gran cantidad de personas, ¿no? Se veía, Pilar sacaba esta mañana, ¿no?, esas salas de cine que empezaban con la tele, ¿no?, me parece. Bueno, quiero decir que sí, no sé, a mí me interesa también, también las canciones, ¿no? O sea, me interesan, yo en la forma de entender el cuerpo y la subjetividad, os he dicho que es un tiempo de balbuceo, ¿no? Balbuceo, es decir, todavía no se tiene una narrativa política, no hay una descripción que pone orden a lo que está pasando. Entonces yo creo que la cultura juega un papel muy importante porque es muy intuitiva, es muy subjetiva, ¿no? Y por lo tanto está de alguna forma ayudando a entender lo que ocurre en primera persona. Entonces yo desde ahí me parece que el cine, o ya te decía, o algunas canciones o la novela, etcétera, tiene un papel muy importante en esa introspección, ¿no? Yo desde ahí lo planteo. Sí. Sí, bueno, yo, ¿qué voy a decir si acabo llorando con la película de Función de Noche? Eh, sí, o sea, de hecho yo uno de mis planteamientos que es que efectivamente el cine, incluso por ese punto emocional, punto no, es protagonísticamente emocional, las historias por las que, ¿no?, que se narran. Y volviendo un poquito al otro tema, más allá de los finales, o sea, las películas afectan a las personas y crean ídolos y te dejan una huella que luego, que de alguna forma eso luego puede salir de diferentes formas, y una de las formas es, ¿no?, como pues el feminismo, ¿no?, directamente. No tiene por qué, no he querido plantear que tenga que ir por ahí, aunque los cortes que yo he seleccionado tienen que ver con eso, obviamente, pero creo que el cine desde el inicio afectó a las personas desde emocionalmente, y que luego vendrían movimientos que articularían eso y le pondrían palabras a los sentimientos y a las huellas que dejó el cine, que pues eso, pero que fue protagonista. Y creo, volviendo una cosita, volviendo al tema que estaba diciendo antes, que no sé si lo he explicado muy bien, pero creo que los creadores guionistas y directores de cine, o sea, supieron, eran como los publicistas, o sea, como que se detectaba que había ahí algo, y lo trajeron a las pantallas, sobre todo en los 60, para encauzarlo, digamos, de alguna forma. Y realmente yo creo que fue efectivo también, a pesar de que igual de que dejaron huella, que el río también se fue por otro lado, ¿no?, que no era el deseado, eh, pero eso, que creo que recogieron rebeldías que sí que estaban ahí, pues eso, como cuando venían los Beatles y las chavalas estaban ahí gritándose estirándose los pelos y no se entendía. Pues bueno, pues lo recojo, lo articulo así, y eso, bueno, no sé si Sí, gracias. Bueno, Ale, que también ha tenido pues mucho que aportar en estos días, sin los cuales no sé cómo estaríamos ahora mismo. Dicho sea de paso. Bien, yo creo que por hacer así un pequeño balance, creo que ha quedado muy claro ese inmenso peso de la dictadura de Franco
a través de sus pilares fundamentales, la imposición de un modelo de género muy rígido, esa legislación a la que se han hecho referencia de manera pues puntual en algunas intervenciones, restrictiva, ese retroceso que marcaban los límites de lo aceptable, ¿no? Como señalaba Inchane Rincón de una manera muy acertada, pero también toda esa experiencia que se va abriendo en espacios distintos, las amas de casa, el ámbito del trabajo, el catolicismo, las mujeres que tienen opciones de educarse y que se está produciendo el cine como un referente a la hora de recoger rebeldías y nuevas sensibilidades, pero también de controlarlas y encauzarlas hacia los finales felices. Y yo creo que ahí hay un germen, un caldo de cultivo, que es lo que explica esa conciencia que es femenina a veces, antifranquista otras veces y feminista finalmente. Y bueno, pues yo estoy pues encantada con los resultados de este coloquio. Miguel Ángel. Pues yo suscribo todo lo que has dicho, o sea que y me podría callar ya, porque pero como soy, voy a decir por lo menos un par de cosas más. Una, que es verdad que estas ocasiones son siempre estupendas porque la rigidez de nuestras estructuras académicas, de los grados, de los másteres, de nuestros TFG, de nuestros TFMs, aunque nos hacen trabajar mucho y yo creo que hacer un servicio de aprendizaje de lo que nosotros aprendemos de la gente y de lo que nosotros podemos aportar con nuestra experiencia, siempre es muy bueno contar con ponentes como hemos tenido en estos 2 días de distintos sitios que nos aportan una sensibilidad diferente, que nos hacen mucho más rico el debate y la reflexión y poder compartirlo con la gente, ¿no? Que se da cuenta de hasta qué punto la historia es algo que necesitamos como una parte vital, ¿no? De dimensión de la ciudadanía. Entonces, pues para mí ha sido estupendo, aparte de compartir el trabajo con Ángela, pues el estar en contacto con estas profesoras y con Tony, por utilizar el masculino, y poder haber estado estos 2 días intensos, no solamente aquí en este espacio, sino también pues compartiendo muchas conversaciones y muchos ratos de no de ocio, porque siempre era un ocio muy, muy interesante para nosotros, ¿no? Muy, muy formativo. Y agradecer una vez más, pues como ha dicho Ángela, a la facultad, a Pepe y a Óscar desde el Semeta, a Pablo y Alba en su esfuerzo de apoyo también, y otras personas que a lo mejor no hemos visto, pero que también han hecho posible que bueno, pues que hayamos llegado a este final. Y bueno, por mi parte nada más, muchas gracias. Esperamos que haya muchas otras excusas para poder juntarnos a hablar de historia y para compartir buenos ratos. Gracias a todos. Muchas gracias.